El Mundial 2026 será el más importante en la historia del fútbol mexicano. México será anfitrión y la expectativa es enorme. Pero hay una posibilidad de la que casi nadie quiere hablar. Que México pueda hacer el ridículo en su propio Mundial. Este es un nuevo episodio de nuestra serie Rumbo al Mundial 2026. Hoy vamos a analizar una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Está realmente preparada la selección mexicana para competir en el Mundial 2026? ¿O estamos frente a un riesgo que el fútbol mexicano prefiere ignorar? Vamos a hablar de la verdadera posibilidad de fracaso de México en su propio Mundial. Cuando un país organiza una Copa del Mundo, automáticamente se genera una expectativa enorme. La gente cree que jugar en casa significa ventaja, que el equipo va a competir mejor, de manera milagrosa, que va a ser un gran protagonista del evento. Pero la historia de los mundiales demuestra algo muchas veces tremendamente distinto. Ser anfitrión no garantiza éxito. De hecho, muchos equipos anfitriones han sufrido presiones enormes y terminan siendo una decepción. Sepultan las esperanzas de los aficionados, no cumplen con lo prometido, confirman que todo fue pura venta de humo. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Dónde está realmente hoy la selección mexicana? ¿Qué nos ofrece en este momento el equipo nacional? ¿Cuál es el estatus del famoso tricolor? ¿Podemos creer en el equipo mexicano? Porque si analizamos el momento actual de la selección, empiezan a aparecer muchas dudas. México llega al Mundial 2026 con 3 enormes interrogantes. Primero, el nivel real del plantel. Segundo, el proyecto deportivo. Y tercero, el momento del fútbol mexicano. 3 factores que van a determinar si México puede competir o simplemente participar. Para entender el verdadero nivel de México rumbo al Mundial 2026, hay que empezar por lo más importante: el nivel real del plantel. Porque los mundiales no se ganan con historia, no. Se compiten con futbolistas. Y es aquí en donde aparece la primera gran interrogante. Hoy la selección mexicana tiene algunos jugadores importantes. Futbolistas que compiten en ligas europeas y serán la base del equipo. Edson Álvarez, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, César Montes, Johan Vázquez, son jugadores que han demostrado nivel competitivo. Pero en el fútbol internacional una cosa es tener buenos jugadores y otra muy distinta es tener un equipo capaz de competir contra las potencias. Aquí se nos viene el problema encima y la realidad nos ubica en el lugar que ocupa nuestra selección. Nos golpea, nos manda a la lona. Y cuando analizamos el plantel mexicano con frialdad, aparece una duda incómoda. Si no viste el episodio anterior de la serie, ahí te explico por qué el momento actual del equipo genera tantas dudas. ¿Tiene realmente México una generación capaz de competir contra las grandes selecciones del mundo? Atención, gente querida. Y esto es el golpe de realidad que mencionaba. Porque el Mundial no se juega contra rivales de CONCACAF.
tómala. ¡Qué fuerte! En el Mundial enfrentas a selecciones que tienen futbolistas en los mejores clubes del planeta. Equipos que llevan años construyendo proyectos sólidos. Y México todavía está intentando encontrar su mejor versión. Y quién sabe si de verdad la encuentre. Cuando un equipo llega con dudas futbolísticas, inevitablemente aparece otro factor decisivo: el entrenador, Javier Aguirre. Porque al final, en una Copa del Mundo, el técnico termina siendo el responsable de convertir un grupo de jugadores en un equipo competitivo, sí o sí. La pregunta entonces es inevitable. ¿Puede Javier Aguirre construir un equipo capaz de competir en el Mundial 2026? Cuando una selección llega a un Mundial con dudas futbolísticas, el papel del entrenador se vuelve todavía más importante porque, pues ya lo hemos comentado, se convierte en el guía, en el tutor, el protector, el padre. Y en el caso de México, ese papel hoy tiene un nombre y es el de Javier Aguirre. Aguirre es un técnico con experiencia. Ha dirigido en mundiales a México y ha estado con otras selecciones como Egipto y Japón. Conoce la presión que implica estar al frente de la selección mexicana. Pero también hay que decir algo que debemos tener muy en cuenta. Aguirre no llegó para revolucionar el fútbol mexicano. Llegó para intentar estabilizar un proyecto que venía lleno de dudas. Y eso cambia completamente la expectativa y lo que estamos esperando del Vasco. Porque cuando un entrenador llega para estabilizar, normalmente significa que el proyecto no está consolidado y, para ser sincero, pues no lo está. Recordemos que en este proceso han pasado 3 directores técnicos. Y si el proyecto no está consolidado, el riesgo en un mundial es descomunal. Pero el problema de México no empieza con Aguirre. El problema viene de mucho más atrás. Años de decisiones equivocadas en la liga y en la propia selección. Años de proyectos que cambian constantemente. Y eso termina afectando inevitablemente a la selección. El verdadero problema del fútbol mexicano no es el entrenador. Esto lo debemos entender muy bien. Es la falta de un proyecto sólido a largo plazo. Cada 4 años se cambia el entrenador. Y dentro de esos 4 años se puede cambiar al técnico. Estas historias ya las conocemos. México tiene talento. Tiene jugadores que compiten en ligas importantes. Tiene experiencia en mundiales. Pero también llega al Mundial 2026 con dudas que no se pueden ignorar. Hoy existen 2 escenarios posibles para México. Escenario 1. Que la selección encuentre su mejor versión, que el equipo se consolide y que México finalmente compita al máximo nivel. Escenario 2. Que los problemas que hemos visto en los últimos años sigan presentes y que el Mundial en casa termine siendo una enorme presión, decepción,
desencanto, engaño, desilusión. Porque organizar un mundial no garantiza hacer historia. También puede exponer todas tus debilidades. México tendrá el mundial en casa. La pregunta es si tendrá el equipo para competir. México tiene una oportunidad histórica en el Mundial 2026, pero también enfrenta un peligro que nadie quiere admitir. Te pregunto directamente, ¿México puede realmente competir en el Mundial 2026? ¿O el fracaso es un riesgo real?